Buenos días a todos acá, que estamos con unos pequeños arreglos y ajustes que estamos haciendo, pero buenos días a todos. Qué bueno que se puedan conectar. Saben que nosotros hacemos esto en vivo porque nos encanta poder conectarnos. Ahorita voy a saludar a algunas personas en Instagram. Ya estamos transmitiendo en YouTube y ya vamos a poder comunicarnos e interactuar en YouTube. También en Facebook, estamos empezando a salir en Facebook y también la idea es que podamos empezar a interactuar en vivo, en directo. Eso sí, tenemos muchos riesgos y somos súper vulnerables, pero nos encanta, nos encanta. Hemos venido hablando en los últimos domingos acerca del proceso, de que debemos entender que Dios le encanta que nosotros estemos metidos en procesos. A nosotros no nos gusta tanto, pero a Dios le encanta que nosotros estemos involucrados en procesos, porque cuando nosotros estamos metidos en procesos, es el espacio, es el ambiente donde Dios empieza a trabajar con nosotros. Es el ambiente donde Dios empieza a transformarnos. Es el lugar donde Dios empieza a hacer cosas. Pero me están diciendo que parece que estamos sin sonido. Estamos viendo a ver que parece que no tenemos sonido. Me están confirmando que si no tenemos sonido, sí tenemos sonido. Sí tenemos sonido, perfecto, sí tenemos sonido. Por allá ya todo el mundo empezó a gritar que sí teníamos sonido. Entonces, como les venía diciendo, Dios le encanta que nosotros estemos en procesos. Y hay procesos en nuestras vidas que tenemos que empezar a identificarlos. Y que muchas veces nosotros no entendemos que es un proceso. Y como no es un proceso, nos frustramos. Como no entendemos que Dios nos mete en un proceso porque son procesos que tenemos que vivir en la vida, nos frustramos y tiramos muchas veces la toalla. Hablamos acerca de desarrollar una relación con Dios. Es un proceso. Es un proceso. Y nosotros tenemos un gran enemigo frente al proceso. Y el enemigo que tenemos frente al proceso es la cultura de inmediatez. Todo lo queremos ya. Ya queremos las cosas, no queremos esperar, queremos rápidamente obtener lo que nosotros queremos. Y eso es el enemigo número uno frente a vivir procesos. Y el proceso es el lugar donde Dios nos transforma, donde Dios trabaja en nosotros. Los procesos son necesarios. Hoy voy a hablar de un proceso que realmente hasta que no entendí que era un proceso, me viví frustrado muchas veces. Y yo creo que hay personas que hoy en día están frustradas porque quisieran vivir este proceso mucho más rápido, porque no quisieran vivir un proceso frente a esta área. Pero lo que voy a hablar el día de hoy, tenemos que entender que es un proceso. Hoy tengo algo especial porque vamos a hacer algo especial para poder describir el proceso que Dios está haciendo en tu vida y que está haciendo en mi vida. Antes de eso, quiero saludar a Adri, quiero saludar a Chariclor, quiero saludar a Isabel, quiero saludar a Sergio, quiero saludar a Rafa, quiero saludar a Caro, a Manito, Andrés Botía, hace años no te veo, qué chévere que estés conectado, ¿cierto? ¿A quién más está por ahí? Está Cami, hola Cami, a Jay, a Steven, qué bueno verte por aquí. Bueno, saludar Ceci, Ceci, lento pero seguro. Lo que vamos a hacer hoy, Ceci, estoy seguro que te va a encantar, Ceci. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? De lo que vamos a hablar hoy es que debemos entender que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos sido defraudados. Nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos sido defraudados, hemos sido heridos, hemos sido engañados, alguien nos ha decepcionado. Hoy quiero que realmente nosotros hagamos como un stop en la vida y que podamos ver un poquito nuestro pasado. Hoy quiero hablar acerca de nuestro pasado. Y cuando hablamos acerca de nuestro pasado, quiero hablar que en ocasiones hemos recibido daño en el pasado. Hemos sufrido por cosas que han hecho otras personas y nos han herido. Y hemos sufrido. Y lo peor de todo es que, como ha sido en el pasado, nosotros creemos que el tiempo es quien nos va a sanar. El tiempo es el que va a lograr que yo no sufra más, que no tenga más dolor, que el tiempo va a llevar a que yo pueda salir de la situación en la que yo estoy. Pero hoy quiero decirles que eso es completamente falso. El tiempo
no es nuestro aliado para sanar el dolor que han hecho otras personas. Para nada. Y miren, muchos de nosotros en nuestras vidas, ¿cierto? Hemos tenido experiencias. Y haz de cuenta que cuando alguien nos hace daño en nuestras vidas, es como si cogiera un pedacito de nuestro corazón, y cuando coge un pedacito de nuestro corazón, lo aprieta, lo espicha, ¿cierto? Y así queda nuestro corazón, ¿cierto? Y creemos que el tiempo va a sanar nuestro corazón. No, el tiempo no va a hacer nada. El tiempo lo que va a hacer es que va a dejar que eso cada vez se incruste más. ¿Y qué es lo que pasa? Que esto fue lo que hizo mi novio, pero después viene mi jefe, y después viene mi jefe y coge y lo vuelve también tal. Coge un pedazo de nuestro corazón y lo atrapa y lo destruye y lo arruga. Pero muchos de nosotros hemos tenido experiencias muy fuertes en nuestros hogares, con mi papá, con mi mamá, con mi tío, con mi abuela, y cogen nuestro corazón y lo arrugan y lo aprietan. ¿Por qué? Porque nos han defraudado, porque nos han engañado, en muchas ocasiones porque han abusado de nosotros, en otras ocasiones porque han dicho cosas que no han sido verdad, otras cosas porque han mentido acerca de nosotros, y lo que hacen es que cogen nuestro corazón y lo aprietan. Muchos de nosotros tenemos el corazón vuelto nada porque teníamos tantas expectativas de nuestros familiares y no pasó nada. ¿Y saben qué? Así está nuestro corazón. Y también con nuestros esposos y con nuestras esposas. Muchas veces nuestras esposas peleamos con nuestras esposas, peleamos con nuestros esposos. ¿Saben qué es lo que sucede? Que nosotros creemos que el tiempo va a arreglar esas situaciones, pero el tiempo no la va a arreglar. Lo que va a suceder es que esto va a quedar en nuestro corazón. Esto va quedando, ¿cierto? Ahí, arrugado. Y cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta de cómo está nuestro corazón, wow, empezamos a ver nuestro corazón, y nuestro corazón está una porquería, está dolido, está vuelto nada, miren el reguero que deja la vida. Esto es para todos, esto es para mí y para ustedes. La vida es dura, y si nosotros no hacemos algo para poder arreglar este reguero, va a crecer y nos vamos a volver amargados, vamos a ser pesimistas, vamos a ser súper sensibles, vamos a desarrollar una poca habilidad para poder relacionarnos. Y así estamos muchos de nosotros. Y hoy quiero hablar acerca de cómo el que Dios tome cada experiencia y que Dios la pueda tomar y que Dios la pueda restaurar y que Dios la pueda hacer nueva, de nuevo, y que pueda hacer algo que nosotros podamos volver a ver y que nosotros podamos volver a recordar y que no haya dolor. Es un proceso. Y recordar que el proceso es que Dios va adelante, Dios es quien lidera el proceso, Dios es quien arranca el proceso, Dios es el responsable del proceso, Dios es el alfarero, Dios es el que quiere tomar todo nuestro pasado, Dios quiere tomar todo nuestro pasado y quiere arreglarlo, Dios quiere tomar todas nuestras heridas y quiere sanarlas, Dios quiere tomar todas nuestras frustraciones y Él quiere restaurarlas, pero debemos recordar que Dios es el alfarero, que Dios es realmente quien moldea y Dios realmente es quien trabaja. A Él le encanta transformar, no somos nosotros. Y hoy el problema es que nosotros queremos arreglar este reguero que tenemos de esas malas experiencias. Es más, ni siquiera nosotros muchas veces creemos que es el tiempo y le estamos dando la responsabilidad de que nuestro pasado se arregle, se lo estamos dando al tiempo. Estamos muy mal. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer?
nosotros somos el insumo. Nuestro pasado es el insumo. Esta porquería que nosotros tenemos, este dolor y todo lo que hemos vivido, es el insumo para Dios. Pero ¿saben qué? Nosotros debemos dárselo. Entonces, simplemente en forma de analogía, ¿no es cierto? De ilustración. Acá está Dios, ¿cierto? Acá está nuestro corazón con todo nuestro reguero, ¿cierto? Con todo nuestro dolor, con todos nuestros abusos, decepciones, engaños, mentiras. Acá está todo, ¿cierto? Y la única manera que esto puede ser arreglado es si lo ponemos en Dios, es si se lo entregamos a Dios. Entonces, lo primero que tiene que suceder para empezar este proceso de que Dios restaure mi pasado es que tengo que ser vulnerable. Tú y yo tenemos que ser vulnerables. Es difícil, ¿no? A veces no nos gusta ser vulnerables, pero tú tienes que ser vulnerable delante de Dios. Porque la manera en la cual yo voy a poder llevar esto a Dios es que tengo que abrir mi corazón. Y lo bueno es que no lo tienes que abrir con nadie, sino con Dios. No lo tienes que abrir con nadie más. Lo tienes que abrir con Dios. Pero lo tienes que hacer. Entonces, lo primero que tiene que suceder, ¿cierto? Es que tenemos que levantar estas heridas y tenemos que ponerlas en Dios, ¿cierto? Tenemos que ponerlas en Dios. Pero ¿saben cuál es la dificultad? La dificultad es que yo no tengo la fuerza para levantar. Me cuesta, ¿cierto? Muchas veces lo veo y digo, no quiero. O muchas veces digo, bueno, lo voy a hacer y se lo voy a llevar a Dios y como que, es muy pesado. Y yo sé que muchos de ustedes están así. Muchos de ustedes tienen muchas heridas que han sido causadas por cercanos, que han sido causadas por personas que ustedes confiaron mucho. Hay muchas de estas cosas que fueron causadas cuando ustedes eran muy pequeños y eran muy inocentes. Y cuando ustedes van a recoger, no puedo. Y no pueden levantarla. Yo quiero decirles que el primer paso que nosotros debemos hacer para entregarle nuestro pasado a Dios es que nosotros debemos perdonar. Hoy nosotros debemos perdonar. Realmente lo que nos da a nosotros la fortaleza para poder entregárselo a Dios. Realmente el primer paso para que sea liviano y que podamos ponerlo en Dios es que nosotros podamos perdonar a las personas que nos han hecho daño. En mi vida personal, desafortunadamente cuando era muy chiquito y era muy vulnerable, hicieron cosas conmigo que no debieron haber pasado. Y la única manera que yo pude entregarle esas experiencias y que Dios restaurara fue cuando pude perdonar. Y es muy importante que hoy empieces ese proceso perdonando. La única manera que tendremos la fuerza para levantar cada una de nuestras heridas del pasado es a través del perdón. Porque cuando nosotros perdonamos, nos liberamos de la amargura, de la ira hacia nuestro agresor. Encontramos libertad emocional. Y por eso debemos perdonar. Porque soy libre. ¡Wow! Soy libre. Y cuando soy libre, se lo puedo entregar a Dios. Lucas 17:3 dice lo siguiente que me encanta. Dice, si tu hermano peca, repréndelo. ¿Esto qué quiere decir? Que si alguien nos hace algo a nosotros que nos hiere, no debemos esconderlo, no debemos ignorarlo. Debemos sacarlo a la luz y decir, me estás hiriendo, ten cuidado con lo que estás haciendo, me estás haciendo daño. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Pero mira lo que dice, aun si peca contra ti 7 veces en un día, es Jesús hablando, y es Jesús hablando a los discípulos y diciéndole, si hay una persona que peca contra ti 7 veces, no en un mes, no en una semana, sino si peca contra ti 7 veces en un solo día. Miren lo que sigue diciendo.
y 7 veces regresa a ti a decirte, me arrepiento, lo que tú debes de hacer es perdonarlo. Perdonarlo. Entonces los apóstoles y los discípulos le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Debes de aumentar nuestra fe, porque no es fácil. No es fácil. Yo sé que no es fácil. Yo lo he vivido y no es fácil. Pero es lo que debemos hacer. Y debemos entender que las cosas que son difíciles son las que tienen valor y son las que tienen fruto. Fácil es estar resentido. Fácil es no ir a hablar. Fácil es seguir con ira. Fácil es buscar la venganza. Lo difícil es lo que tiene frutos. Y lo difícil es lo que tiene recompensa. Y es difícil perdonar. 7 veces en un día, claro que es difícil. Y por eso es que los discípulos le dicen a Jesús, danos fe. Danos fe. Y Jesús deja esta enseñanza porque el principio del proceso es el siguiente. Dios necesita tomar nuestro pasado. Dios necesita tomar nuestro pasado para restaurarlo. Pero la manera en que nosotros podemos ponerlo en Dios para que Él empiece a restaurarlo es que nosotros debemos de perdonar, ¿cierto? Y por eso es que debemos de perdonar 7 veces a la misma persona, el mismo día, porque de esa manera voy a poder ser libre y de esa manera voy a poder ponerlo en Dios. Y voy a poder decirle, Dios, restaura. Yo necesito que tú restaures. Yo necesito que mi pasado pueda estar en tus manos y tú puedas hacer algo nuevo. Y debemos entender que yo perdono, ¿cierto? Yo perdono hoy, yo tomo una decisión de perdonar hoy, de llevárselo a Dios. Pero el proceso de restauración toma su tiempo. Y debemos entender que el proceso de restauración es realizado, hecho por Dios. La restauración no es un proceso que el hombre puede hacer. Es un proceso que Dios hace. Es un proceso que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Me acuerdo que una de mis grandes heridas cuando yo era pequeño es que cuando yo iba al colegio, a mí me disfrazaron el día que no era para ir al colegio y se burlaron mucho de mí. Se burlaron de mí mis compañeros, las profesoras, y realmente eso generó un daño muy profundo en mí, de inseguridad, de que quiero agradarle a los demás. Eso dejó una marca muy profunda en mi vida. Y obviamente después de los años de que yo vivía con muchos complejos, yo pude entregárselo a Dios, pero pude entregárselo a Dios porque pude perdonar. Me pude perdonar a mí, me pude perdonar a mis papás, perdoné a todo el mundo que fue el causante de que yo fuera disfrazado al colegio el día que no era. Pero cuando yo pude perdonar y yo se lo pude entregar a Dios, lo que sucedió es que Dios empezó a restaurarme. Pero Dios no empezó a restaurarme inmediatamente, sino que fue un proceso. Es un proceso. Lo mismo pasa con nuestra área emocional. Muchos de nosotros estamos completamente rotos en nuestra área emocional y seguimos metiéndonos en relaciones sentimentales. Y seguimos metiéndonos en relaciones sentimentales y no hemos sanado nuestro corazón. Y por eso nuestras relaciones sentimentales es un caos. Porque necesitamos sanar nuestro corazón. Pero para poder sanar nuestro corazón debemos perdonar y debemos entregárselo a Dios. Y debemos permitir que Dios transforme, que Dios sane. Es muy importante que el primer paso sea el perdón. Y el primer paso, que es el perdón, es por la siguiente manera. Y hay unas cosas que por si algo dice Mateo, y Mateo 5:44 dice lo siguiente: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Mateo 5,
44. Debemos amar y debemos perdonar a quienes nos hacen daño. ¿Por qué? Porque cuando yo amo, cuando yo perdono, puedo coger ese pedacito del corazón que me lleno y yo puedo entregárselo a Dios y le puedo decir: Dios, transforma mi pasado, transforma mi abuso, transforma que me hayan decepcionado, transforma que me hayan abandonado, transforma que no hayan creído en mí. Tú lo puedes hacer, Dios. Pero para eso, debemos perdonar y debemos amar. ¿Qué dice Efesios 4:32? Miren lo que dice Efesios 4:32. Dice: más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Debemos perdonar. Debemos perdonar. Es una necesidad que tenemos. Y hoy quiero que realmente cada uno de ustedes piense: ¿a quién no han perdonado hoy? ¿En qué áreas de sus vidas ustedes se sienten estancados? Hoy, ¿en qué área de sus vidas ustedes sienten que su alma está seca? Y miren, tantos de ustedes: Dios, ayúdame, Dios, haz un milagro. Bueno, claro que Dios puede hacer un milagro y claro que Dios quiere hacerte, pero primero debes de perdonar. Primero debes de perdonar. Y segundo, debes entender que el proceso de restauración es un proceso que no va a pasar de la noche a la mañana. Y para eso debes de entender que en ese proceso, Dios se transforma, pero Dios es una oportunidad increíble para que puedas empezar a conocer a Dios. Para que puedas empezar a ver cómo Dios está haciendo cosas en tu vida, cómo Dios puede hacer milagros. Entonces, debemos perdonar. Debemos perdonar. Mateo 6, 14 al 15 dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. ¡Wow! Es vital perdonar. ¿Y qué significa el perdón? ¿Qué significa el perdón? Miren, el perdón no lo hace el tiempo. Es muy importante. El perdón no lo hace el tiempo. Perdonar no es dejar que el tiempo avance. Eso no es perdonar. Perdonar no es olvidar. Perdonar no es olvidar. Eso lo tenemos que tener súper presente, porque muchos de nosotros es como: ¿por qué no puedo perdonar? ¿Y por qué? No, es que no vas a olvidar las cosas que has vivido. Eso no es perdonar. Y perdonar no es justo. Y quiero repetir esto: perdonar no es justo. Perdonar no es justo. Perdonar no es justo. Porque lo justo es que el agresor fuera a la cárcel. Lo justo es que el agresor pagara el precio. Lo justo es que el agresor me pidiera disculpas. Lo justo es que el agresor confesara lo que ha hecho. Eso es lo que es justo. Pero perdonar no es justo. Perdonar no es justo. Y por eso creo que los discípulos le pedían fe a Jesús. Cuando Jesús les dice: ustedes tienen que perdonar 7 veces en un mismo día a su agresor. Yo creo que por eso los discípulos le dijeron: necesitamos fe. Necesitamos fe para poder creer que el perdón me va a llevar a la restauración. Que el perdón me va a llevar a que yo sea libre. Que el perdón me va a llevar a que yo rompa amarguras. Es muy importante. ¿Qué significa el perdón? El perdón es que nosotros podamos reconocer completamente el mal que nos hicieron. Que nosotros reconozcamos el mal que nos hicieron. Y sin embargo,
Dejemos a la otra persona, dejemos al agresor libre de cualquier duda. Ese es el perdón. No me debes nada. Te perdono. Y esto fue lo que Dios hizo contigo y conmigo. ¿Por qué debemos de perdonar? Por nuestro beneficio, porque vamos a ser libres, porque vamos a poder entregarle lo que hemos vivido y experimentado a Dios para que Él restaure. Eso lo vamos a poder hacer. Pero ¿saben qué? Debemos reconocer que Dios nos perdona a nosotros. Que el perdón que yo doy es porque Dios me ha perdonado a mí. Porque Dios ha perdonado mi pecado. Porque Dios ha perdonado mis equivocaciones, mis errores. Y debemos reconocer que todos tenemos una condición de pecadores. Todos, tú y yo somos pecadores. Tú y yo nos equivocamos. Tú y yo pecamos delante de Dios. Tú y yo somos imperfectos, incompletos, somos pecadores. Y tú y yo necesitamos el perdón de Dios. ¿Y saben qué? Dios, de alguna manera, nos perdona. Nos muestra gracia. Y aunque nosotros no merecemos ser perdonados, Él nos perdona. Y así como nosotros somos perdonados, de esa misma manera nosotros debemos de perdonar. Porque el perdón es para nosotros, pero el perdón también debe trabajar por medio de nosotros. Y lo voy a repetir. Esas son las buenas nuevas. Es Dios me perdona, pero Dios me perdona y también ese perdón debe trabajar a través de nosotros. Para nosotros, pero también a través de nosotros. Nosotros debemos de perdonar. Y yo sé que lo que estoy diciendo es supremamente difícil, porque yo sé, ni me alcanzo a imaginar lo que muchos de ustedes han vivido. Durísimo. Y seguro dirán, ¿cómo voy a perdonar a él? ¿Cómo lo va a perdonar a ella? ¿Cómo va a perdonar esta situación? Pero miren, Dios nos perdonó. Y que nosotros podamos perdonar. Porque Dios, sin nosotros hacer nada, simplemente por gracia, nos perdonó. De esa misma manera, nosotros debemos de perdonar. Y miren lo que dice Colosenses 2, versículos 13 y 14, dice lo siguiente: sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Cada uno de nosotros puede experimentar perdón. Y podemos experimentar perdón para que nosotros podamos dar perdón. Hoy es un proceso, pero debes de comenzarlo. Que tú puedas perdonar a aquellas personas que te han hecho daño. Que tú puedas perdonar como Jesús te ha perdonado. Y es la manera en la cual tú vas a ser libre. Para terminar, Jesús está siendo crucificado. Cuando Jesús está crucificado, hay muerte, hay dolor, hay sufrimiento, hay injusticia profunda. Y Jesús está clavado en la cruz. Jesús mira a su alrededor. Está siendo traicionado por sus amigos. Y las palabras que él dice es: Padre, perdónalos. No merecían recibir el perdón. Nosotros no merecíamos esas palabras del Hijo de Dios. No merecíamos las palabras que él pronunció, decir: Padre, perdónalos. En esas palabras,
estaba perdonando a los romanos, estaba perdonando a los fariseos. En esas palabras también estaba perdonando a sus amigos, a sus discípulos que lo dejaron solo. Padre, perdónalos. Y esas palabras fue la que de una u otra manera lograron darle vida a Jesús. Porque en el contexto del perdón, es el lugar indicado para que haya resurrección. Hoy hay áreas muertas en tu vida. Se tienen que llenar de un contexto de perdón para que haya resurrección. Y lo que vemos es que Jesús resucita. Cuando Jesús resucita, Él va y busca a los discípulos. Y cuando Él va y busca a los discípulos, los ve a los ojos, ve a Pedro a los ojos. ¿Y qué es lo que hay? Hay restauración. Pasó un tiempo, fue un proceso, pero fue una restauración genuina. Así que hoy, que tú te puedas llenar de ese contexto de perdón en tu vida y que puedas perdonar. Miren, no vayan a cometer este error que muchos de nosotros cometemos. Y lo que muchos de nosotros cometemos es que se lo entregamos a Dios, ¿cierto? Y cuando se lo entregamos a Dios, lo sacamos muchas veces y lo volvemos a ver. Y decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué no avanza? Y es que lo hemos sacado de las manos de Dios. Que no hagamos esto, que volvamos a ponerlo en las manos de Dios. Dios en nuestras vidas lo que está haciendo es que Él está haciendo las cosas nuevas, está sanando y está restaurando. Hoy, para cerrar, yo quiero que me acompañen. Quiero que me acompañen y que puedan hacer la siguiente declaración. Yo quiero que cierren sus ojos y que cuando cierren sus ojos piensen en esas personas que no has perdonado y que tú puedas perdonarlas hoy y que me puedas acompañar en la siguiente declaración. Dime, Señor Jesús, yo te entrego mi vida y yo te entrego mi pasado. Yo te pido que en el nombre de Jesús tú me ayudes a perdonar. Hoy quiero perdonar. Hoy quiero ser libre. Y quiero entregarte las personas que me hicieron daño. Y que tú puedas restaurar mi vida. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días tenemos una invitada especial, ¿cierto? Así que los espero dentro de 8 días. Recuerden, Dios está haciendo un proceso en sus vidas y los está restaurando. Créanme, Dios los está restaurando. Así que perdonen, entréguenle ese dolor a Dios y Dios los va a hacer nuevos. Chao, nos vemos. Hola, gracias por conectarte a la charla. Creemos que no importa dónde estés, Dios puede traer cielo a la tierra a través de ti. Te dejamos la charla anterior y no olvides suscribirte para que todos los domingos te lleguen notificaciones del contenido que subiremos al canal de YouTube. ¡Chao!